clase. Eh, Son los primeros protozoarios que vamos a estudiar, son protozoarios intestinales. Y primero vamos a hablar de la entamoeba más patógena, la característica de la entamoebiasis, la respuesta del caso clínico del examen, que es entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica es hoy por hoy el parásito más común entre los mexicanos de todas las edades, pero principalmente entre niños en edad escolar y preescolar. Entonces, hablando un poco de las generalidades de entamoeba histolítica, acuérdense que me van a dar un tiempecito entre diapositiva y diapositiva. Voy a la siguiente. Entonces vamos a hablar del primer punto, primer tópico de nuestros seminarios, que es nombre del parásito y nomenclatura de la enfermedad producida. El parásito se llama entamoeba histolítica. Ahí está del lado derecho del cuadro toda su clasificación morfológica. Déjenme activar mi lápiz para irnos guiando. Es protista del filo Amoebozoa y tenemos que es del género Entamoeba y vamos a hablar primero de Entamoeba histolítica y siguiente un poco más, más especies. La enfermedad se llama entamoebosis si es en singular, respuesta del caso clínico porque era una sola persona, y entamoeboses si es plural. La conocemos generalmente como amebiasis o amebiasis intestinal. Entamoeba histolítica es un endoparásito extracelular y sus características lo hacen ser un parásito estenoxeno. Fue descubierto en 1903 por el señor de la foto que se llama Chaudin, este que está aquí. Y bueno, en características, digamos, generales, eso es lo que podemos hablar y vamos a ir conociendo este parásito poco a poco en cada una de sus fases. Ustedes ya saben o ya vimos cuando teníamos las generalidades que los ciclos de vida tienen distintas fases los parásitos, no todas son infectivas, entonces vamos a estudiar las fases de entamoeba histolítica. Es característico de entamoeba encontrar trofozoitos, los trofozoitos son las fases móviles, tienen un solo núcleo y una cromatina puntiforme, eso es que tienen un núcleo, aquí está, vengan de este lado, este es el trofozoito, este es el núcleo, y su cromatina tiene puntos. Esos puntos son acumulaciones de residuos o de alimentos, pueden ser vacuolas. El trofozoito, hay dos tipos de trofozoitos, magnos y minutos. El trofozoito magno, que es la fase infectiva de, de entamoeba histolítica, tiene un tamaño de 20 a 30 micras. Es un trofozoito que sabe ingerir glóbulos rojos, por eso es infectivo, porque es capaz de causar una parasitosis. Y bueno, como característica causa la enfermedad de la disentería, que es la diarrea y deshidratación. Otra característica del trofozoito magno es que no es completamente redondo, sino que genera algunos pseudópodos. Acá está de este lado el trofozoito magno, lo estoy tratando de remarcar con mi lápiz. Ajá, está teñido con Lugol. También existe el trofozoito minuto, que es una fase más pequeña, mide de 10 a 20 micras, con la característica de que esta fase no es infectiva, no es capaz de causar una enfermedad. Se encuentra como comensal en el intestino a pesar de ser la misma especie, simplemente es una fase que no es capaz de causar infección. Tiene pseudópodos cortos y delgados, esto es, por eso es menos infectivo porque le cuesta más trabajo moverse que a un trofozoito magno. Acuérdense que cuando nosotros vimos las características de una parasitosis, mucho depende de la capacidad del parásito a la adaptación. Y una de las capacidades de entamoeba es su movilidad por medio de los pseudópodos. Entonces, al tener pseudópodos cortos, no puede avanzar mucho, no puede ir a ningún otro lugar para infectar. Entonces vamos a continuar con las otras fases a la siguiente diapositiva. Permítanme que cargue, esto me es un poco desesperante. Bien, también existe la fase de quiste. Los quistes siempre van a ser infectantes. Cuando nosotros encontramos un quiste, generalmente tiene de 1 a 4 núcleos. Es nuestra forma de reconocerlo al microscopio. En un examen coproparasitoscópico, por ejemplo, en un cualitativo, esa era la respuesta del ciclo de vida, porque no pedía yo los nombres de los, de las técnicas, sino el tipo de prueba era cualitativo.
Cuando tiene 4 núcleos, quiere decir que ha alcanzado su madurez. Si recuerdan cuando veíamos las generalidades, nosotros veíamos que a partir de cada núcleo de entamoeba se puede generar una entamoeba nueva. Esto quiere decir que entamoeba histolítica, una vez maduro con 4 núcleos, podemos obtener 4 entamoebas nuevas. Tiene de 1 a 3 cuerpos cromatoidales y tiene inclusiones grandes de glucógeno. El glucógeno es su principal nutriente. Mide de 10 a 15 micras. De este lado encontramos la foto de un quiste maduro. Así se debería ver al microscopio. No sé si ustedes alcanzaron a verlo en sus muestras de laboratorio. Les digo, es un parásito bastante común, así que es de lo primero que empiezan a ver cuando empiezan a ver los cualitativos. Si alguien tiene dudas, por favor las va escribiendo sobre el chat y las voy leyendo. Otra de las fases es el metaquiste, también es una fase infectante, tiene las mismas características morfológicas que el quiste y da origen a trofozoitos. El metaquiste es el que está listo para dividirse y dar origen a trofozoitos nuevos. Una característica muy importante para los coproparasitoscópicos, donde vamos a buscar entamoebas, es que si las heces son formadas, vamos a encontrar quistes. En heces diarreicas es la única forma que tenemos de encontrar trofozoitos. ¿Por qué? Las heces diarreicas son signos de la disentería, de que la infección acaba de empezar. Por lo tanto, es probable que haya una gran división de entamoebas y haya muchas formas aún sin madurar que al avanzar más rápido las heces por el intestino, pues se van a llevar arrastrando algunos trofozoitos. En heces formadas nunca van a encontrar trofozoitos de entamoebas. El ciclo biológico es muy fácil, es un ciclo monoxeno. El huésped es el humano, es un huésped permanente y completo. Es un ciclo heterogóbico, cosas que ya sabemos para el momento. Y vamos a seguirlo, como les dije, que la CDC nos lo hace muy fácil, a partir de los números que están en el ciclo de vida. El 1, que está acá abajo, dice que se expulsan quistes y trofozoitos en heces. Los quistes cuando estamos hablando de heces formadas y los trofozoitos cuando estamos hablando de heces diarreicas. Aquí empieza el ciclo, cuando un humano infectado expulsa quistes o trofozoitos. Estos quistes o trofozoitos tienen un tiempo de vida extraintestinal, por eso la flecha es roja, acá dice enfermedad extraintestinal, eh, y viven fuera del huésped. Posteriormente viene otro humano y va a ingerir los quistes maduros. ¿Cómo va a ingerir los quistes maduros? Entamoeba tiene la capacidad de encontrarse en alimentos mal lavados, en agua contaminada e incluso se pueden ingerir quistes por medio del aire, ¿no? Entonces, una vez que ingresan al ser humano, van a viajar por todo el tracto gastrointestinal y se van a alojar principalmente en el intestino grueso. Aquí se desarrolla la enfermedad intestinal, pero también puede viajar hacia los pulmones, hacia el cerebro. Si siguen la flecha roja, va la enfermedad extraintestinal y también puede haber una colonización no invasiva. ¿Qué significa colonización no invasiva? Quiere decir que aquí se pueden quedar a vivir sin causar enfermedad. Este es el ciclo, digamos, a grandes rasgos. ¿Cómo se divide en Tamoeba? Que es un poco de lo que yo les platicaba en la diapositiva anterior. Primero, acá, tenemos el paso número 3 del ciclo, que es el desenquistamiento. Nosotros tenemos entamoeba histolítica con 4 núcleos, 1, 2, 3, 4. Y uno de estos núcleos se va a desenquistar, va a salir del quiste que ya está formado para dar origen a un nuevo trofozoito. Ese trofozoito se va a multiplicar y puede salir en forma de trofozoito en heces diarreicas o puede madurar a quiste. Una vez que el quiste va madurando, obtiene 1, 2, 3 y 4 núcleos, así como sus acumulaciones de cromatina acá en medio. Eso es lo que nosotros vamos a observar en un quiste maduro. Eso es todo con respecto al ciclo de vida de entamoeba histolítica. Bien, ¿cuáles son los mecanismos patogénicos? ¿Cómo le hacen entamoeba para enfermarnos? Muy fácil y tiene varios ya los habíamos comentado en clases presenciales cuando vimos esto de las generalidades. Entamoeba histolítica tiene moléculas de adhesión.
¿Para qué servían las moléculas de adhesión? Como su nombre lo dice, para mantenerse pegados. ¿A dónde? Pues al intestino, que es donde principalmente quieren colonizar. En el caso de los trofozoitos, su principal molécula de adhesión se llama lipofosfoglucano. Acá está la abreviatura, si la quieren deletrear, pero está más fácil decir lipofosfoglucano que la abreviatura. Pero les explico que dice EH, entamoeba histolítica, lipofosfoglucano. Además, tienen los quistes ya maduros lectinas galactosas. La lectina galactosa es una molécula de adhesión a mucinas. ¿Qué es la mucina? Proteínas que producen moco intestinal. Entonces tienen todo listo con esta lectina galactosa para adherirse al moco intestinal, para no resbalar con el movimiento intestinal. Además, se puede adherir a eritrocitos. ¿Por qué quiere adherirse a eritrocitos? Pues porque se los va a comer, a neutrófilos, a bacterias y a células epiteliales. Entamoeba no es un parásito muy selectivo a la hora de comer, entonces puede adherirse a gran cantidad de células con tal de obtener lo que necesita. Otro mecanismo patogénico es la inducción de apoptosis. Ustedes ya saben que apoptosis es la muerte celular programada. ¿Quién se va a morir? ¿Entamoeba? Pues claro que no, se va a morir la célula del huésped. Acá hay una pequeña cosa que nos pudiera confundir. ¿Por qué Entamoeba quiere que se mueran las células del huésped? Requiere al huésped para parasitar, para sobrevivir. ¿Por qué la quiere matar? Bueno, pues resulta que Entamoeba necesita a veces los nutrientes de las células y para ello provoca que estas células entren en apoptosis y que después de esta apoptosis se generen desechos que no vengan tóxicos como sucederían en una necrosis y de esta manera ella poder ingerirlos. Entonces, ¿cómo lo hace? Se mete en la vía de las caspasas. Existen caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras. Entamoeba lo que va a hacer es activar la caspasa 8, que va a dar lugar a la activación de las caspasas ejecutoras 3, 7 y 6, que son las que están acá abajo. Es decir, va a dar un empujoncito en la vía de las caspasas para que la célula se vaya a la apoptosis y ella pueda ingerir lo que se encuentra dentro de la célula del huésped. Otro mecanismo patogénico de entamoeba histolítica es que tiene muchas proteasas. Ejemplo, las cisteín proteasas. Si se llaman cisteín proteasas, quiere decir que rompen residuos de cisteína. Ajá. Entonces, al romper las proteasas a estas proteínas, lo que van a hacer es degradar la membrana del huésped para que entamoeba tenga un ingreso libre. Además, forma amoeboporos. Esto también esperaría que lo recuerden de la clase presencial, que es cuando vean, acá en rosado tenemos las células epiteliales y esto azul es una entamoeba. Entamoeba llega y necesita adherirse a las células epiteliales y lo hace con sus moléculas de adhesión, como las lectinas que ya vimos hace 2 diapositivas. Y además tiene la capacidad de producir unas proteínas que se van a insertar en la célula del huésped de manera ordenada para formar un poro que le permita a Entamoeba ingerir lo que está dentro de la célula del huésped. Es como cuando tenemos una lechita de cajita, de estas que tienen el popote junto, y Entamoeba sería quien inserta el popote en la cajita para poder ingerir el contenido. Ese es el ejemplo más burdo que se me ocurre para que ustedes lo puedan relacionar. Continúo en lo que carga. Otro mecanismo patogénico es que Entamoeba es un parásito de reproducción muy rápida. Si de una vamos a obtener 4, de esas 4 al rato vamos a tener 16 y así sucesivamente en un crecimiento exponencial que nos da lugar a una multiplicación bastante rápida de las entamoebas. Además, a pesar de ser un protozoario que mide micras, tiene el mecanismo patogénico generado por la ocupación del espacio físico. ¿Por qué? Porque después de que nosotros ingerimos los quistes de entamoeba, estos pueden irse al colon, al cerebro o a los pulmones. Ajá.
La invasión puede ser en el colon, causar colitis y diseminarse por el intestino. El 1% de casos de entamoeba se vuelve una enfermedad extraintestinal. Cuando esta enfermedad extraintestinal llega al cerebro, causa pues muchos problemas que pueden generar incluso derrames. En otro caso, a donde le gusta también irse entamoeba es al hígado. Cuando se va al hígado forma abscesos hepáticos. Donde hay abscesos hepáticos, acuérdense que ya les había yo platicado, que esas células del hígado ahora están infectadas por el parásito y no funcionan de la misma manera, por lo tanto, también podemos tener una falla hepática. Y por último, puede irse a la pleura pericardial, o sea, lo que envuelve el corazón. De este modo, acá también puede haber una infección que se puede diseminar hacia las vías respiratorias. El tamoeba causa principalmente daño en el moco, en la capa de mucina de cualquiera de estos órganos. Existe otra complicación que se llama colitis invasiva, que es en el 1% de los casos. También ya les había yo platicado que muchas veces los casos de colitis están relacionados con parásitos. Bien, vamos a hablar un poco de cómo daña entamoeba. Entamoeba histolítica lo que hace es bajar los niveles de leptina y comer carbohidratos. Entamoeba histolítica es un poco como yo, ama los carbohidratos. Acá se va adhiriendo, ustedes pueden ver estos guiones azules que estoy remarcando, pueden ser sus moléculas de adhesión y se está uniendo a las células del huésped. Una vez que entra, vean cómo se transformó, cómo Entamoeba tiene la capacidad de tomar la forma del espacio en donde va entrando y tiene contacto directo con las células del huésped. Una vez que entra en Tamoeba, puede ser eliminada por células polimorfonucleares que van a buscar pues matarla. Aquí dice matar en Tamoeba. Pero también en Tamoeba puede, digamos, causar daño tisular. Después de todos los mecanismos patogénicos que realiza, pues puede causar daño tisular y cuando causa daño tisular se forma una úlcera. Esa úlcera finalmente nos va a dar lugar a la colitis invasiva. No se desesperen. La que me desespero soy yo, ¿verdad? Busqué las fotos más horribles de las manifestaciones clínicas. Es la primera vez que se van a ver como deben de ser. En el cañón eh, generalmente se ven un poco distorsionadas. Las manifestaciones clínicas de entamoeba histolítica pueden causar, como ya les dije, enfermedad intestinal y extraintestinal. Vamos a hablar por la enfermedad intestinal primero, que puede haber una colitis aguda o colitis crónica. Dependiendo de la fase de la infección, si nosotros ya tenemos mucho tiempo infectados, pues la colitis va a ser crónica porque el daño en la mucina ya está hecho y ahora va a haber una inflamación. Además, puede haber colitis fulminante con perforación de colon. Acá les tengo la foto, observen. En las clases presenciales puedo decir otras cosas que aquí no digo porque van a quedar grabadas, ya ven, ni modo, luego se las platico. Aquí está la perforación. Nadie quiere tener este grado de entamoebosis, entonces hay que desparasitarse de vez en cuando. Uno consideraría que no, pero una enfermedad descontrolada de entamoebosis tiene un 50% a 60% de probabilidades de causar la muerte. Ojo, cuando es una infección descontrolada, no quiere decir que los que tenemos amibas y nos desparasitamos cada 6 meses tenemos 60% de morir por amibas, ¿no? Eso no. Es cuando la enfermedad ha colonizado otros órganos, incluso que ha pasado algo así como lo de acá. Acá tenemos otras fotos arriba. Son lesiones en intestino grueso. Vean cómo queda el tejido dañado por el espacio físico ocupado por entamoeba. Acá es un absceso hepático. Aquí es otro absceso hepático. Se ven los huecos. Y bueno, acá la colitis fulminante con perforación de colon. Otra cosa que ocurre, y esto es culpa un poco del sistema inmune, es que se produce algo que se llama amoeboma, que es un granuloma crónico.
Si esta es la luz intestinal y aquí hay entamoebas y el sistema inmune se da cuenta que son demasiadas y que no le da tiempo porque se están reproduciendo mucho de eliminarlas, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos cuando no queremos que alguien se dé cuenta que ya la regamos? Pues tratarlo de cubrir, ¿verdad? Con lo primero que se nos ocurra. El sistema inmune empieza a generar tejido epitelial alrededor de las entamoebas, de manera que las envuelve. Una vez envueltas, se forman pues acumulaciones que no tendrían por qué existir en la luz intestinal. Entonces, como pueden ver en la foto, hay un buen porcentaje de la luz intestinal que se obstruyó por este amoeboma. Esto puede causar que las heces dejen de pasar y bueno, que haya problemas mayores causados por esto. ¿Cómo responde el huésped a la infección? Primero, en la respuesta inmune innata, el huésped quiere fagocitar a entamoeba y también, además, va a generar citocinas y quimiosinas que van a tratar de eliminar la infección por entamoeba o de acelerar su presentación a los linfocitos para que de este modo pueda ser eliminada. También se responde por el sistema complemento. No le entro fuerte acá porque no hemos visto este tema en inmuno. Lo vemos con toda confianza en inmuno y ya lo relacionamos. Pero en general es el acomodo de proteínas. ¿Se acuerdan de la mueva poro? Cuando esta mueva nos hace un hueco en las células del huésped. Pues también tenemos nosotros el sistema complemento que acomoda proteínas de forma ordenada para generar un poro en la célula de quién, en la célula de entamoeba, o sea, ahora a entamoeba, que está acá, nosotros le vamos a hacer un hueco con el sistema complemento y esto va a permitir que se expulse el contenido de entamoeba y de tal manera pues se muera. Los mecanismos del parásito que le permiten escapar del huésped. Primero, el capping. Esta es una entamoeba, son fotos del microscopio. Esta es una entamoeba normal y nosotros detectamos, o el sistema inmune detecta las proteínas que tiene la membrana. Entonces se pone el sistema inmune bien fuerte a trabajar en cosas que degraden estas proteínas o que de algún modo al menos la puedan identificar por estas proteínas. ¿Qué hace entamoeba? Es muy lista, se cambia de ropa y se cubre por una nueva membrana de proteínas que ya no es igual a la que está acá. Acá lo puedo hacer con colores, vean. Si esta era su membrana roja original, ahora entamoeba se cubre con una membrana azul y cuando nuestro sistema inmune ande buscando la entamoeba roja, ya no la encuentra porque ahora hay una azul. Eso es el capping. Además, estas proteínas que ahora tiene entamoeba degradan a las proteínas del complemento, a las que venían y le hacían un hueco para sacar el contenido. Entonces, si entamoeba ya está lista para degradar a las proteínas del complemento, pues este ya no va a ser un problema. ¿Cómo se diagnostica? Tenemos el método directo, observando trofozoitos en heces diarreicas y quistes en heces formadas. También se puede utilizar los métodos de Faust y si tenemos una muestra sólida o pastosa. Yo creo que sí alcanzaron a hacer estas prácticas y bueno, son de las primeras del manual. Este es una observación directa, tiene que llegar las heces diarreicas, se ponen al microscopio con solución salina y luego con Lugol para poder observar correctamente la morfología y vemos los trofozoitos. Los quistes entonces son más fáciles de concentrar por la técnica de Faust, donde después de utilizar diversos disolventes manejamos solubilidades distintas y en el sedimento de la muestra nosotros vamos a poder encontrar los quistes. También se puede diagnosticar por frotis teñidos, como se ven acá. Ya me emocioné de que aquí sí se ven bonitos los frotis. Y por técnicas inmunológicas como ELISA, Western blot e inmunofluorescencia. Para que esto ocurra, tienen que haber anticuerpos contra entamoeba. ¿Cuánto tiene que pasar para eso? Lo vimos en la introducción.
unos 14 a 21 días para que nosotros tengamos anticuerpos. Si no hemos formado anticuerpos, entonces no podemos utilizar estas técnicas. Si apenas sospechamos que nos infectamos ayer o antier, o sea, si tenemos disentería, diarrea, no vamos a encontrar todavía anticuerpos contra entamoeba. ¿Cuál es la ventaja en la población mexicana? Como todos tenemos entamoebas, pues todos tenemos ya anticuerpos, ¿no? Pero pues ¿para qué vamos a gastar en técnicas más sofisticadas si nos la pueden encontrar en un coproparasitoscópico directo? También existe la posibilidad de diagnosticarlo por antígeno en materia fecal. Esto se llama coproantígeno, donde se toman muestras de materia fecal y se incuban con un anticuerpo en las heces. Estas son unas heces. Va a haber antígenos y nosotros le ponemos un anticuerpo que nos va a indicar la positividad. También por imagenología, esto es por ultrasonidos, cuando por ejemplo las entamoebas ya están en el hígado, vean cómo se observan. Y por PCR, todo lo que tenga ADN puede ser diagnosticado por PCR. ¿En qué nos ayuda la PCR o por qué haría yo una PCR? Porque qué tal que tengo la duda sobre si tengo entamoeba histolítica y estoy confundido, no logro identificarlo por medio del microscopio, entonces tengo mucho dinero y voy a hacer una PCR que me permite identificar pequeñas diferencias de ADN entre cada una de los tipos de entamoebas. Por ejemplo, suponiendo que aquí el paciente 2 tiene 3 bandas positivas, quiere decir que tiene 3 tipos de entamoebas en la misma muestra. Ese es el resultado de la PCR. Nosotros tendríamos, por ejemplo, pacientes que tienen 2 tipos de entamoebas, otros que tienen 3 tipos, este con poca suerte que tiene 1, 2, 3, 4, 5 tipos de entamoebas, porque es importante saberlo para saber cómo vamos a dirigir un tratamiento. El tratamiento son vermicidas, fármacos luminales que necesitan encontrarse directamente con la entamoeba para hacerle algo que les permita matarla. Acá están los nombres, son fármacos de contacto, por ejemplo la quinfamida, el triclosan. También se utilizan fármacos diferentes en las formas invasivas de la enfermedad. Esto es cuando ya anda en el hígado, cuando anda en las pleuras cardíacas, son vermicidas. Y tenemos el metronidazol, el tinidazol y nitazoxanida. ¿Dónde hay entamoebas? En todas partes donde haya clima tropical. ¿Cómo ha llegado entonces por acá? Pues las llevamos. Los afortunados que pueden viajar a otras regiones donde no es usual, vean, el rojo es que en esos países o en esas regiones solamente hay 1 al 5% de amebiasis intestinal en la población, pero pues nosotros se las podemos seguir llevando hasta que tengan mucha. Ahora vamos a hablar de las entamoebas que no hacen daño. Estas son comensales, no son patógenas, no causan ninguna enfermedad. En el temario viene Harmani, Coli y Endolimax nana. Acá tenemos la morfología de sus trofozoitos y de sus quistes. Los trofozoitos solamente, como pueden ver, el de Coli es más grande y los quistes, pues bueno, ¿cómo los vamos a diferenciar? Por el número de núcleos. Nana es una entamoeba enana muy pequeñita. Vean, tiene 3 núcleos acá, Harmani tiene 1. Y coli, no sé si alcancen a ver bien, pero es muy común, siempre que hay histolítica y coli, son como amigas y viajan por los intestinos de los mismos pacientes. Entonces, hay que saber que histolítica tiene 4 núcleos y coli tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Así es como vamos a diferenciar. Arriba están teñidos y abajo están con lúgol.
El ciclo de vida es prácticamente igual. Acá están las entamoebas comensales, ingerimos los quistes, se quedan en el intestino, no causan enfermedad, se dedican a recoger lo que sobra y bueno, se eliminan trofozoitos o quistes dependiendo del tipo de heces y se vuelven a ingerir. Eso es todo. Para diferenciarlas, coli, 8 núcleos, gingivalis está en la mucosa gingival, no forma quistes. Harmani tiene 4 núcleos e histolítica tiene 4. Vamos a hablar entonces de Entamoeba coli. En parasitología, Entamoeba no significa, E. coli no significa lo mismo que en bacteriología, ¿sale? Acá es Entamoeba. El trofozoito de entamoeba mide de 50 a 60 micras, tiene gránulos en el citoplasma, tiene vacuolas en el citoplasma para guardar lo que come, emite varios pseudópodos, son cortos y tiene movimiento lento. Además tiene cromatina periférica irregular. Si ustedes ven la cromatina, estas manchas negras, no está al centro como estaba en el caso de histolítica. Si esto fuera una histolítica, tendría 4 núcleos y la cromatina estaría aquí. Su quiste mide de 10 a 35 micras, tiene de 4 a 8 núcleos, 8 cuando está maduro. Sus barras cromatoidales tienen extremos afilados, como un grano de arroz. Endolimax nana también tiene trofozoito que mide de 6 a 8 micras, vean qué pequeño. Tiene un cariosoma central, un citoplasma que tiene vacuolas y gránulos, un núcleo único con cariosoma central y tiene pseudópodos hialinos. ¿Qué es hialinos? Son tan delgados que cuando nosotros movemos el micrométrico del microscopio alcanzan como a refractar la luz. Los vemos como pequeños hilitos. El quiste mide de 5 a 10 micras, tiene 4 núcleos con cariosoma central y tiene una forma ovoide, no es redondo. Entamoeba gingivalis, acá les puse el ciclo de vida, no tiene mayor explicación, no va a ninguna otra parte, solamente está en la mucosa gingival. Entonces, ¿cómo se contagia? Pues cuando una persona tiene contacto con la boca de la otra persona y así sucesivamente. No den besos. Así se ve Entamoeba gingivalis, nunca va a formar un quiste, así se ven los trofozoitos con solución salina y así se ven teñidos con azul. Y lo que causa, a pesar de ser una entamoeba comensal, es que cuando ya hay mucha, las encías, se descaman y puede haber sangrado en las encías. La patogenia. Las entamoebas comensales no causan enfermedades en personas sanas, pero sí en personas inmunosuprimidas. Las personas inmunosuprimidas no tienen un sistema inmune completamente funcional. De esta forma, estas personas no van a poder responder ante una entamoeba que, a pesar de que no les está haciendo daño, les pudiera quitar ahí algunos nutrientes. Estas personas que están inmunosuprimidas, pues necesitan recibir terapia para estimular la respuesta del sistema inmune y solamente en este tipo de personas va a causar diarreas, infecciones pulmonares y también en los riñones. La prevención de todas las entamoebas, histolítica y las comensales. No meterse las manos a la boca. Las uñas suelen estar muy sucias, las manos suelen estar muy sucias. Lavarse las manos frecuentemente y con jabón, más ahora que está de moda. Hay que quedarnos con esa moda para siempre. No defecar al aire libre. ¿Por qué lo haríamos? Bueno, tal vez porque alguien fue a acampar, ¿verdad? En general, todas las precauciones que se tienen con las enfermedades parasitarias intestinales, que es
evitar el contagio ano, mano, boca y el contacto directo con la tierra y con los sitios donde puede haber entamoebas. Las frutas y verduras hay que lavarlas muy bien, sobre todo aquellas que se comen crudas para que no lleven los quistes de entamoebas. Hasta ahí queda la clase de entamoebas. No sé si alguien tiene dudas en este momento. ¿Dudas? ¿Ya se durmieron?